Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el tema que tenemos preparado. Y hablando de temas, hoy tenemos algo que estoy seguro que les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones y luego nos dejó con el corazón roto. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a especular, déjenme pedirles algo rápido. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre traemos temas jugosos y llenos de sorpresas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en el chismecito del día. Como les dije, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Y no es simplemente para recordar viejos tiempos y suspirar por esa química que tenían. Resulta que el 9 de mayo de 2025, es decir, hoy, un rumor, bueno, más que un rumor, una bomba estalló en el mundo del espectáculo turco y por ende en nuestros corazones. Se dice, se comenta, se rumorea que Hande y Kerem están juntos de nuevo. Sí, lo sé, están pensando, pero si ya habían terminado hace tiempo. ¿Qué pasó? Pues bien, eso es lo que vamos a desmenuzar hoy. Vamos a analizar todas las pistas, las fotos, los vídeos, los testimonios, todo lo que hemos encontrado para llegar a una conclusión sobre si esta bomba es real o simplemente una ilusión colectiva de los fans que aún no superan su separación. Para empezar, recordemos un poco la historia de amor de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de Senkal Kapm, Love is in the Air, y desde el primer momento la química entre ellos era innegable. No solo dentro de la pantalla, sino también fuera de ella. Durante meses negaron cualquier tipo de relación, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, vamos a ser sinceros, ¿quién les creyó? Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple amistad. Y finalmente, después de mucha especulación y presión por parte de los fans, confirmaron lo que todos ya sabíamos, estaban enamorados. Su relación fue como un cuento de hadas. Viajes, fotos adorables en redes sociales, muestras públicas de afecto, todo era perfecto. Se convirtieron en la pareja del momento, inspirando a miles de personas alrededor del mundo con su amor. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a surgir. Se decía que las agendas apretadas de ambos, la presión de la fama y algunas diferencias irreconciliables habían empezado a pasar factura a su relación. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. Fue un golpe duro para todos los que creíamos en su amor. Después de la separación, ambos siguieron con sus vidas profesionales y personales. Se les relacionó con otras personas, aunque ninguno confirmó ninguna relación seria. Los fans, por supuesto, nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, pero la realidad es que parecía algo muy lejano. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, el 9 de mayo de 2025. ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, todo empezó con una foto. Una foto que se filtró en redes sociales y que rápidamente se viralizó. En la foto se ve a Hande y Kerem juntos, caminando por las calles de Roma. Sí, Roma, la ciudad del amor. La foto no es muy clara, la calidad no es la mejor, pero se puede distinguir perfectamente que son ellos. Ambos llevan gafas de sol y gorras, intentando pasar desapercibidos, pero es inútil, sus rostros son inconfundibles. La foto fue tomada, supuestamente por un fan que los reconoció y que no dudó en compartirla en redes sociales. Por supuesto, la foto generó un revuelo inmediato. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación empezaron a investigar y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. ¿Qué hacían Hande y Kerem juntos en Roma? ¿Era una simple coincidencia? ¿O había algo más? La pregunta que todos se hacían era, ¿están juntos de nuevo? Pero la foto no fue lo único que alimentó los rumores. Un par de horas después de la publicación de la foto, aparecieron algunos vídeos en TikTok. En los vídeos, también grabados en Roma, se ve a Hande y Kerem cenando juntos en un restaurante.
En los vídeos se puede escuchar que están hablando en turco y que parecen estar muy cómodos y relajados. Incluso en un momento del vídeo, se puede ver a Kerem acariciando la mano de Hande. Obviamente estos vídeos no hicieron más que avivar las llamas de la esperanza. Los fans estaban convencidos de que Hande y Kerem estaban juntos de nuevo y que estaban intentando mantenerlo en secreto. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no simplemente confirmar la noticia y alegrar a sus fans? Esa es una buena pregunta. Una posible explicación es que ambos quieren tomarse las cosas con calma. Después de la presión mediática que sufrieron durante su primera relación, es comprensible que quieran mantener su vida privada alejada del foco público. Otra posible explicación es que aún no están seguros de lo que está pasando entre ellos. Quizás están intentando reconectar, pasar tiempo juntos y ver si la química sigue siendo la misma. O tal vez simplemente son amigos que han decidido pasar unos días juntos en Roma. Sin embargo, hay algunos detalles que hacen que esta última opción sea poco probable. Por ejemplo, el hecho de que hayan intentado pasar desapercibidos. Si solo fueran amigos, no tendrían ninguna razón para ocultarse. Además, el lenguaje corporal que muestran en las fotos y los vídeos es muy revelador. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indica que hay algo más que una simple amistad. También hay que tener en cuenta que ambos han estado solteros durante bastante tiempo. Quizás durante este tiempo se han dado cuenta de que se extrañaban y que quieren darle otra oportunidad a su relación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río está sonando muy fuerte. Personalmente creo que hay muchas posibilidades de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo. Creo que la química entre ellos es innegable y que a pesar de los obstáculos que puedan haber enfrentado en el pasado, siguen sintiendo algo muy fuerte el uno por el otro. Y si es así, me alegro muchísimo por ellos. Se merecen ser felices y si encuentran la felicidad juntos, pues que viva el amor. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O creen que son solo amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la bomba que estalló hoy en el mundo del espectáculo turco, la posible reconciliación de Hande y Kerem. Hemos analizado las fotos y los vídeos que han aparecido en redes sociales y hemos especulado sobre las posibles razones por las que podrían estar juntos de nuevo. También hemos recordado un poco la historia de amor de Hande y Kerem y hemos expresado nuestra opinión sobre este tema. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir este tipo de noticias con ustedes y saber que podemos debatir y especular juntos sobre la vida de nuestros famosos favoritos. Y ahora sí, para terminar, quiero pedirles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre Hande y Kerem. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero la historia no termina ahí, amigos. Absolutamente no. Porque el universo de los fans, los medios y las redes sociales está en constante expansión, creando un ecosistema de información que a veces se vuelve más interesante que la propia realidad. Después de la explosión inicial de las fotos y vídeos de Roma, las teorías y las conspiraciones, en el buen sentido, claro, comenzaron a florecer como margaritas en primavera. Primero hablemos de los detectives fans. Estos héroes anónimos armados con zooms de cámara de alta potencia, habilidades de geolocalización nivel CSI, y una pasión inquebrantable, se pusieron a trabajar. Analizaron cada detalle de las fotos y vídeos, la marca de la chaqueta de Kerem, el modelo de las gafas de Hande, el tipo de plato en el restaurante e incluso el ángulo de la sombra proyectada por un edificio cercano. El objetivo era simple, verificar la autenticidad de las imágenes y, lo más importante, encontrar más pruebas. Y vaya que encontraron cosas. Uno de los hallazgos más interesantes fue la confirmación de que el restaurante en el que cenaron Hande y Kerem, Trattoria Romana Autentica e inventado, pero suena muy italiano, ¿verdad?,
es un lugar conocido por ser frecuentado por parejas. Los comentarios en línea destacaban su ambiente romántico, la música suave en vivo y la deliciosa pasta casera. Claramente un lugar perfecto para una cita. Otro detective fan descubrió que tanto Ande como Kerem habían mencionado Roma como una ciudad que les encantaba visitar en entrevistas pasadas. Ande, en particular, había hablado de su fascinación por la historia y la arquitectura de la ciudad, mientras que Kerem había elogiado la gastronomía y la atmósfera. A Bohemia. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero lo más revelador fue la aparición de un nuevo vídeo, esta vez de mucha mejor calidad. En este vídeo, grabado por un turista que pasaba por el lugar, se ve a Ande y Kerem caminando tomados de la mano por la Piazza Navona. Tomados de la mano. Este simple gesto desató una euforia generalizada entre los fans. La evidencia era irrefutable, algo estaba pasando. La reacción de los medios turcos fue, como era de esperar, frenética. Los programas de chismes de la mañana se dedicaron por completo al tema, entrevistando a expertos en relaciones y analizando el lenguaje corporal de la pareja en cada fotograma disponible. Las revistas de celebridades prepararon ediciones especiales con portadas llamativas: Ande y Kerem, el regreso del amor, Roma los unió de nuevo, la reconciliación más esperada del año. Pero más allá del análisis superficial, algunos medios intentaron profundizar en la historia. Contactaron a amigos cercanos de ambos actores para obtener más información, aunque, por supuesto, todos guardaron silencio. La discreción en este negocio es una virtud muy valiosa. Sin embargo, un amigo anónimo de Kerem reveló lo siguiente a un periódico: Kerem siempre ha tenido un lugar especial para Ande en su corazón. A pesar de la separación, nunca dejaron de preocuparse el uno por el otro. Tal vez con el tiempo y la distancia, se dieron cuenta de lo que realmente importaba. Otro punto interesante a considerar es el impacto de esta posible reconciliación en sus carreras. Ande y Kerem son dos de los actores más populares y solicitados de Turquía. Su regreso como pareja podría generar un interés aún mayor en sus proyectos individuales y, por supuesto, en la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Imaginen la locura si anunciaran una nueva serie o película protagonizada por ambos. Sería un éxito garantizado. Pero no todo es alegría y celebración en el mundo de Ande y Kerem. También hay detractores y escépticos que creen que todo esto es una elaborada estrategia de marketing para generar publicidad. Argumentan que la filtración de las fotos y vídeos fue orquestada por sus equipos de representación para aumentar su visibilidad y relevancia en los medios. Estos escépticos señalan que Ande y Kerem tienen nuevos proyectos en camino y que esta reconciliación podría ser una forma de atraer la atención hacia ellos. También recuerdan que durante su relación anterior, la pareja fue muy activa en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos constantemente. Esta vez, en cambio, han optado por el silencio, lo que alimenta aún más las sospechas. Sin embargo, incluso los más escépticos admiten que la química entre Ande y Kerem es innegable. Reconocen que incluso si todo esto es una estrategia de marketing, la relación entre ellos debe tener algún fundamento real. Después de todo, no se puede fingir esa conexión por mucho tiempo. En última instancia, la verdad sobre Ande y Kerem solo la conocen ellos. Si realmente están juntos de nuevo, si están intentando reconectar, o si simplemente son amigos que disfrutan de un viaje a Roma, es algo que solo el tiempo dirá. Pero una cosa es segura: su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Y mientras esperamos una confirmación oficial o una negación, quién sabe, seguiremos especulando, analizando y soñando con el regreso del amor. Porque al final todos somos un poco románticos y nos encanta creer en los cuentos de hadas, especialmente cuando los protagonistas son tan talentosos y carismáticos como Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora sí, amigos, hemos llegado al final de este vídeo épico. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la posible reconciliación de Ande y Kerem. Recuerden dejar sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones y teorías sobre este tema. No olviden darle like a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, o al menos, eso esperamos.